Y una vez más os doy la bienvenida a este cutre canal. Y hoy vengo vestida de verde porque así me lo habéis pedido. Este es el único canal en el que quien habla se viste del color que le piden sus seguidores. Ya hemos hecho rojo, ya hemos hecho amarillo, ya hemos hecho verde. La lógica implica que el próximo será azul, pero oiga, que también hay naranja, hay morado, hay gris, hay blanco. Pedid y se os dará, queridos amigos, rogad y se os concederá. No tenéis más que pedir de qué color queréis que vista mañana. Hoy voy a usar el caso Juan José Ballesta para explicar una otra serie de cosas, como son la cultura de la cancelación, como son la polarización respecto al tema de la violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar por el tema. Ayer se dice que Juan José Ballesta ha sido absuelto de un delito de agresión sexual. No ha sido absuelto, nunca fue a juicio, ¿vale? Simplemente se hizo una instrucción en la que se ha determinado que la acusación no tanto era falsa como que la mujer que le acusaba, y por eso él no va a acusarle a ella de denuncia falsa, sufría una enfermedad mental, cosa que se sabía de todas formas desde el principio. Pero vamos a explicar todo el tema. Esta mujer sufre una enfermedad mental y además es consumidora tanto de drogaína con H como de drogaína con C, tanto de marrón como de blanca, para entendernos. Entonces, esta mujer la retienen en un piso durante 7 días. Eso es verdad. La duda es, ¿la han retenido de verdad o ella ha entrado a consumir y se ha quedado ahí 7 días? No se sabe. Entonces, ella se dirige... perdón, que se me ha quedado una cosa. Ella se presenta en comisaría. Dice que ha estado retenida en este piso durante 7 días. Viene a decir 7 días, pero ella misma reconoce que no recuerda los días. Entonces dice que durante esos días ha sufrido agresiones sexuales. Sí, es cierto que esta mujer tiene laceraciones, tiene golpes y demás, pero aparentemente lo que ha pasado es que esta mujer que consume se ha ido a un piso a consumir, ha entrado en un brote, pero lo que sí es cierto es que tiene marcas por todo el cuerpo. Bien, en su relato ella empieza a contar cosas y acusa sobre todo a una persona, cuyo nombre no voy a dar, vamos a llamarle Pepe, para olvidarnos del nombre. Y cuenta que Pepe la retiene en esa casa y cuando bajan en algún momento para buscar comida es cuando se encuentran con Juan José Ballesta en el bar X, en el bar Planeta X. No es el bar, pero es que no quiero meter ni al bar ni a la otra persona en líos. Entonces, ¿qué? Juan José Ballesta es sabedor de todo lo que está pasando y ahí empieza a ver, a veces dice, se contradice en sus propias declaraciones. El juzgado está obligado a investigar, porque es cierto que esta mujer tiene laceraciones y tiene marcas y lo que cuenta es coherente y sí que ha estado en ese piso y sí que ha estado en ese bar. Y la gente ha visto a Juan José Ballesta en ese bar. Se investiga y finalmente se dice del otro tema, del señor Pepe, todavía van a decidir, pero lo que te queda claro es que Juan José Ballesta no tenía nada que ver. ¿Cuáles han sido los fallos ahí? Porque la investigación judicial ha sido impecable. El primero, que se filtrara. ¿Cómo nos hemos acostumbrado tanto, y lo digo como víctima también, de que alguien te ponga una denuncia, sea la que sea, y la prensa va y lo publica? Oiga, por ejemplo, a mí publicaron la famosa de Lucía Chavarría ha sido denunciada por plagio. Yo nunca fui denunciada por plagio porque esa denuncia ni siquiera se admitió a trámite. O sea, cogió el fiscal y le dijo a la que lo había puesto, oiga, lo que me ha mandado usted es un memez, gracias. Pues claro, porque la susodicha llamó a prensa y lo contó. Entonces aquí hubo un problema en el cual la prensa se hizo eco de este hombre ha sido acusado de agresión sexual, pero lo cierto es que llamaron a su abogada, Beatriz Uriarte, la cual dejó claro, la persona que le pone esta agresión padece una enfermedad mental, es consumidora de alta duración, pues su testimonio no es muy fiable. Es decir, que se sensacionalizó un tema que no se hubiera debido sensacionalizar. El desensacionalizador que lo desensacionalice, buen desensacionalizador será,
pero también es cierto que se permitió que su abogada diera explicaciones y las dio muy bien. El segundo problema fue que se alargó esta instrucción durante casi año y medio. Año y medio que este chico ha tenido aquí la espada de Damocles. Tercero él dice, es que yo he llamado a sitios y me han dicho, no te contratamos por ser un agresor sexual. Un movimiento, es que siempre que hago sexual me suena lo de la bomba, un movimiento sexy, pero bueno. El caso es que él dice que se le cierra el trabajo. Bueno, yo ahí no estaría tan segura porque en estos tiempos ha publicado un libro, ha salido un montón de veces en televisión, creo que le entrevistó Jordi Évole, es decir, todo este tiempo le han dado acceso en medios, más de lo que me hicieron a mí. A mí me cancelaron por completo, os creo recordar. ¿Puede ser que haya llamado a algún sitio y le hayan dicho la frase no trabajamos con agresores sexuales? Puede ser. ¿Por qué? Porque desgraciadamente se ha creado una especie de histeria colectiva que puede dar a que alguien le haya dicho esto. Por supuesto, pero la persona que se lo haya dicho probablemente no quería trabajar por él por cualquier otra razón y ha encontrado el filón ahí. También es cierto que a este chico, como él reconoce, la fama le vino muy de golpe. Él seguía moviéndose en su barrio la reconocía todo el mundo y de repente no podía ni salir a tomar un helado sin que le acosaran. Y digo lo de tomar un helado no como ejemplo, sino como realidad. Cuenta que un día fue a comprar un helado y el helado se le derritió en la mano porque tuvo que atender a tanta gente que al final no pudo. Entonces esto le creó una serie de problemas de percepción e identidad que voy a explicar, porque yo también los he vivido. Y es lo que vivo, por ejemplo, un chico que es acosado en el colegio. Tu percepción no es exclusivamente tuya. Yo no puedo decir yo soy muy guapa si no me puedo comparar con otra gente y con un modelo de belleza. Yo no puedo pensar que estoy gorda si no me comparo con otros, porque si viviera en la Polinesia, donde el ideal de mujeres era una mujer muy entrada en carnes, o mismamente cuando yo vivía en Marruecos yo era una belleza, porque las delgadas en mi zona, que era Sidi Rajal, no tenían predicamento, no te digo yo que luego en Rabat entre clases más altas sí lo tuvieran, es decir, que ni siquiera en todo Marruecos el código es el mismo, pero para que yo me sienta alta, baja, fea, guapa, inteligente o tonta, tengo que compararme con otros. Esto quiere decir que la autopercepción te la creas desde la comparación con otros. Esto se llama teoría de la identidad de Tagfel, ¿vale? Es así. Luego hay Lacan y luego hay muchos más. Pero vamos, Tagfel y Lacan son los que hablan esto. La teoría de la identidad y la teoría del espejo. Cuando tú has sido una persona toda la vida, pues yo era el bola, un chico de barrio que hacía estas cosas, y de repente en tu barrio te conviertes en otra persona y empiezas a ver que todo el mundo te está agobiando, es muy fácil que tengas una crisis, que parece que él tuvo. Y repito, parece, no lo sabemos, ¿vale? Se metió en líos, se metió en peleas, etcétera, etcétera. Vale, pues esta persona tiene una serie de problemas, con su identidad y demás, se encuentra en líos y justo en esa viene la denuncia por agresión que nunca llegó a juicio porque han hecho la instrucción penal y han visto que no había nada, pero es que ella cuenta una cosa que sí pasó, que fue a un bar y que él estuvo allí esa noche y efectivamente estuvo. Entonces, probablemente en el delirio de esta señora, que es muy probable que hubiera tenido realmente una agresión, incluye a este tipo, que esto se llama delirio referencial, porque es famoso, entonces lo mete en su delirio. Yo quiero contar lo que me pasó a mí. Yo he vivido años con una señora que tuvo un delirio referencial conmigo, que me tuve que ir a Sevilla, a Mairena del Alcor, al juzgado de Carmona, porque había puesto una señora que vive en Mairena del Alcor que yo acosaba a sus hijos. Cuando llegamos al juzgado, descubrimos que esta señora alardeaba de que una de su familia estaba en servicios sociales del ayuntamiento, ojo, presunta prevaricación, esto lo explicamos en el juicio, y dos, cuando vemos el informe, es que este informe, entre los que los firmaban estaba el paisajista del ayuntamiento y luego el informe estaba fatal hecho, sobre todo si tienes en cuenta que hay una ley autónoma en este caso. ¿Cómo esta señora había conseguido que la denuncia fuera hacia adelante? Pues presuntamente porque tenía un familiar en el ayuntamiento.
yo hace 2 años exigí al ayuntamiento que me diera explicaciones y, señor alcalde de Mairena del Alcor, sigo esperándolas. Como una persona con delirio referencial dice que yo acoso a sus hijos y presenta un informe claramente contrario a toda la legislación de la comunidad autónoma y que no cumple con ningún requisito de lo que debe ser un informe sobre evaluación e intervención familiar. Y aquí estoy esperando, señor alcalde o alcaldesa, no sé ahora mismo, de Mairena del Alcor o cualquiera que viváis allá. ¿Le podéis decir que por favor contacte conmigo? Que es fácil, que solo tiene que llamar, dejar un mensaje aquí, porque si no lo estaré diciendo todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú nunca sabes el juez que te va a tocar. Y sin embargo, el juez que ha caído aquí ha sido un juez o jueza muy bueno, porque directamente esto no ha ido a más. Por lo tanto, manipular la historia y hablar de es que aquí ha habido un abuso de la ley de violencia de género. No, si es que aquí ni la ley de violencia de género estaba metida. Es que aquí es todo yo sí te creo. No, en este caso la jueza estaba obligada a intervenir porque esta mujer sí que mostraba signos físicos. Ha hecho la instrucción reglamentaria, lo curioso es que ha tardado tanto tiempo, pero ha hecho la instrucción que tenía que hacer, no le quedaba otra. Es que yo sí te creo. Bueno, repito, él no ha estado sin trabajar todo este tiempo. Ha aparecido en medios y ha publicado un libro. Entonces, a lo que quiero ir es a la enorme polarización que existe respecto a la ley de violencia de género. La ley de violencia de género tiene, creo recordar, también 100 páginas. Muchas veces me he planteado hablar de esa ley, pero es que requeriría 1 hora y sobre todo que crea una polarización tan alta. O sea, yo sé que los comentarios serían de un lado y de otro tan tremendos por parte de gente que ni se la han leído, ni conocen realmente cómo funciona, que me da ya pánico. Pánico. Por ejemplo, hoy Juan Soto Ibars habla de un caso realmente aterrador en el cual a un padre le niegan la custodia de sus hijos después de que se haya reconocido que la denuncia que le puso la señora era falsa, pero es que un juez lo reconoce, otro juez lo reconoce y finalmente el Constitucional lo cambia. Vale, pero es que, Juan, a mí también me pasó lo de que tuve que ir a un sitio, a Carmona, que me salió una pasta por una denuncia por acoso de unos niños que claramente era falsa de arriba abajo. Y además no pude llevarme ni las costas, porque como se trataba de los derechos de unos menores no se podía hacer nada. Quiero decir, denuncias falsas hay en todos los campos. Hablaba el otro día de una influencer que dice claramente que ella trabaja un tiempo y luego deja de trabajar para poder cobrar el paro. Ya de paso os explico que podía trabajar 6 meses y 6 meses no, porque probablemente había trabajado 10 años antes. ¿Vale? No es empieza desde 1 año. Si yo he trabajado un montón de años, eso se acumula. Aquí yo tengo amigos que hacen ese truco de trabajo un rato, luego cobro el paro, luego trabajo. Cuando para cualquiera fuera de España esto sería un abuso de un derecho, pero se puede hacer. Vuelvo a repetir que en España la gente copia en los exámenes y se entiende como algo normal y se entiende como mal que tú digas esta persona está copiando. Tú resulta que te llevas el San Benito de chivata. Yo he tenido que estar en exámenes viendo al tío con el pinganillo, era una tía, y oyéndole a incluso hablar y no atreverme a levantarme y decir, señora, lleves a esta tía por delante porque soy famosa y lo siguiente iba a ser yo la malvada delatora. Aquí en España estamos acostumbrados a que hay gente que estafa al seguro de su casa. Aquí en España, esta señora de Junts, que no recuerdo cómo se llamaba, por favor, un momento. Laura Borràs había estafado descaradamente a los contribuyentes catalanes y no pasó nada, ahí sigue que yo sepa. Aquí en España les absolvieron a Rufián y a Chávez y Griñán, les absolvieron. O sea, les condenan y luego les dan una amnistía y hasta luego. Cuando se han llevado dinero, entonces decían, pero es que no se los habían llevado para ellos. Mira, es que si yo robo una joyería, robo un anillo y se lo regalo el amor de mi vida,
el hecho de que haya ido otra persona a mí no me exime de haberlo robado. Aquí en España estamos tan acostumbrados a que todo el mundo trampee un sistema que obviamente hay gente que aprovecha la ocasión de una ley para trampearla. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero a mí lo que más me aterraba de la ley no era lo que parece ser todo el mundo que habla siempre de denuncias falsas. Yo os recuerdo que la madre de los niños de José Bretón, Ruth Ortiz, no puso una denuncia por violencia porque le advirtieron que esto hace, ¿cómo se dice? Enlentecería el proceso y retrasaría el divorcio. Y entonces ella dijo que no la ponía. Tantos vais a oír a personas de que me pusieron una denuncia falsa, patatín patatán, como vais a oír a personas de me recomendaron que no pusiera la denuncia porque el proceso se alargaría y yo necesitaba divorciarme. Entonces voy a daros datos, ¿vale? Datos. A partir de ahora, datos. La ley de violencia de género dice que los jueces en los juzgados de violencia de género, tienen que ser jueces especializados. No lo son. Mentira, no hay una especialización en violencia de género. Hay gente que se especializa en mercantil, hay gente que se especializa en penal, hay gente que se especializa en sucesiones, pero no son jueces. Pero no hay jueces especializados en violencia de género. Eso no existe. No existe la especialización en violencia de género en un juez. Hoy en España existen 470 juzgados de violencia de género, pero el 75% de estos juzgados son mixtos. Es decir, en un pueblo ese juzgado lleva civil, instrucción y ya de paso violencia de género también. Al que le cae no es especialista. De hecho, nadie quiere que le caiga el juzgado de violencia de género, sobre todo si es mixto. ¿Por qué? Porque hay guardia permanente todo el fin de semana, es decir, tú tienes que estar con un teléfono operativo y si te llaman tienes que ir. Hay mucho más trabajo en ese juzgado que en cualquier otro y por último, vas a cobrar lo mismo. Cobras lo mismo que tus compañeros, pero tus compañeros el fin de semana, el viernes, desconectan el teléfono y vuelven el domingo. Y tú tienes que estar operativo, el trabajo se te acumula y es que cobras lo mismo. Con lo cual, ¿a quién le cae? Al último que llega al juzgado. Al último que llega al juzgado le va a caer ese marrón. Por esa razón se convierten en juzgados rotatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que si me toca a mí, porque he sido el último que ha llegado, me han dado la plaza en Bolullos del Condado y mira, me ha caído justo el mixto de Biogen, rápidamente pido plaza en otro lado y que le caiga la patata caliente al segundo que yo me voy a ir a otro lado. Entonces pido plaza y cuando me la den me voy. ¿Qué sucede? Que cuanto más gente pasa por un juzgado, peor va a funcionar el juzgado porque no hay estabilidad, porque no hay organización, porque no hay criterio. Y los juzgados vistos que tienen Biogen son los más desorganizados de todos por esto. Imagínate que yo pongo una denuncia contra Pepito López o Pepito López me la pone a mí, Pepita, bueno, sería yo contra Pepito. Y en principio cae en un juez que organiza todo, pero el juez se va, le cae a la siguiente que ha venido con el marrón y no sabe en ese momento a la pobre mujer por dónde le da el aire. Existen jueces especializados en contencioso, existen jueces especializados en mercantil, existen jueces especializados en menores, pero repito, no existen jueces especializados en violencia de género. Eso no existe aunque lo diga la ley. No se ha creado la especialización. Al juez que le cae es al que le ha tocado. Y al que le toca normalmente es al juez más joven e inexperto que acaba de aprobar la oposición, cae en Bolullos del Condado y mira, que le toca la violencia de género, que es lo que nadie quiere. Para colmo, es el juzgado más conflictivo. Porque en otros temas, yo qué sé, si es mercantil, pues la gente no va a liar la parda en un juzgado de lo mercantil. En civil, bueno, se puede aparecer de todo, pero en penal es un problema, pero violencia de género se sabe que es el más conflictivo de todos. ¿Y en dónde tienes más responsabilidad? Por ejemplo, la jueza que no consideró un riesgo entregarle las niñas Nerea y Martina al padre que las
que acabó con su vida prácticamente al día siguiente. Es decir, todos estos casos en el que el padre estaba denunciado, la madre pidió que no se le diera acceso a los niños al padre, el padre había amenazado y la jueza pensó, bueno, no hay tanto riesgo, lo ha dicho en un calentón y pasó lo que pasó. Imagínate esa jueza el resto de su vida cómo vive con eso. Además de que estará señalada, de que la gente conoce el nombre. Por lo tanto, nadie quiere entrar en un juzgado así, porque las repercusiones, es decir, cuando tú has dejado que en muchísimos casos has considerado que la denuncia contra un señor no era lo suficientemente importante y de repente al poco tiempo este señor asesina a su mujer, oye, a quien señalan es a ti. Tu nombre se sabe. Los informes de violencia psíquica pueden tardar 2 o 3 años y eso puede alargar el divorcio hasta, pues eso, 2 o 3 años más. Gente como Ruth, gente como yo, aceleramos un divorcio y la recomendación fue ni se te ocurra poner una demanda, una denuncia por violencia de género porque entonces no te divorcias jamás. Pero por otra parte, la persona que quiere alargar un divorcio sabe este truco. Si no se quiere divorciar, pone esa denuncia y gana 3 años. Imagina, por ejemplo, que yo estuviera casada y mi marido me hubiera dejado y estuviera esperando un hijo con otra persona. Y esta persona, lógicamente, quiere que mi marido tenga el divorcio lo antes posible. Yo le digo a mi marido, mira, si no quieres que lo alargue y que tu hijo sea ilegítimo o que tu mujer esté amargada, pues venga, dame un poco más de pensión a mí y yo retiro esta denuncia. Claro que se hace porque la ley no es que esté mal hecha, es que los juzgados de España están colapsados, pero los más colapsados son los de violencia de género. Para colmo, quizá no lo sabéis, pero acaban de sacar una ley de eficiencia procesal que es un puñetero delirio, que atribuye todos los delitos sexuales contra mujeres o todos los delitos de agresión contra mujeres a los juzgados de Biogen, incluso si no son entre parejas, con lo cual a la jueza o juez que le haya tocado el juzgado que nadie quiere, ya directamente es que no lo va a poder asumir, no lo va a poder asumir. Van a colapsar, ya están colapsados. A la mayoría de los políticos, y esto lo dice un juez, y no voy a decir qué juez lo dice porque no le quiero meter un lío, les es indiferente la violencia sobre la mujer y sobre las víctimas. Solo les importa el rédito político que pueden obtener, los votos y vender en titulares lo feministas que son. Repito, a la mayoría de los jueces les da igual la violencia a las víctimas, les importa el rédito político que pueden obtener, los votos que pueden ganar y vender sobre el papel lo feministas que son. Vamos a poner un ejemplo que me explicaron el otro día y se me llegó al alma. Ora Elorza, alcalde de San Sebastián, cuyo amigo era Cote Cabezudo, que ha estado condenado por agresión sexual se probó un montón de mujeres, pero otras cuantas no se atrevieron a denunciar. Distribuyó no pornografía infantil, es decir, contenido explícito de menores. Lo grabó y lo distribuyó. Odón Elorza estaba en cualquier otra manifestación, la manada, por ejemplo, yo sí te creo, pero en las manifestaciones, por el caso Cote Cabezudo, ni apareció. ¿Vale? Sigo. Si la ley de eficiencia procesal pretende meter todas las agresiones contra mujeres en los juzgados de Biogen, que ya están colapsados, pues ninguna mujer realmente que haya sido agredida y que quiera acelerar un divorcio pondrá una denuncia por violencia de género porque sabrá que el divorcio se ralentiza, pero les estás dando a las que pongan denuncias falsas que normalmente no llegan a más, simplemente retrasan el procedimiento, como ha sido el caso de Juan José Ballesta. El procedimiento se retrasa. Les estás dando el arma para retrasar un divorcio, pues quizá 3 o 4 años. Pero no porque la ley en sí sea un desastre, que también para muchas cosas lo es, pero vamos a los datos que puedo dar, sino porque lo estás metiendo en un juzgado que ya está colapsado y tienes la intención de colapsar más. Solo hay 5.700 jueces y quieren meter más jueces en Biogen sin instruir a más jueces. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Si la justicia está colapsada y ha tardado el pobre Juan José Ballesta en recibir la respuesta a esa denuncia
Ha tardado 2 años, imagínate. Entonces seguimos. ¿Qué podrían hacer? Uno, el informe. Para presentar una denuncia sobre violencia de género necesitas un informe en temas de familia o menores, un informe psicológico o similar. Tarda 2 a 3 años, pero que, claro, esto avanza el procedimiento. Luego, no hay sala Gesell. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que a mí mi pareja me ha golpeado, bueno, hasta dejarme medio muerta. Yo no puedo declarar con esa persona ahí porque no podría, porque eso es una de las características del síndrome de estrés postraumático. Imagínate, pues no hay sala Gesell en esos juzgados. Entonces hay medios telemáticos, la famosa pulsera. La pulsera falla. Falla porque son muy antiguas, porque no hay muchos, porque hay falta de mantenimiento y entonces tú le das a una señora una pulsera y búsquese la vida. Cuando esta señora supone que la pulsera puede no funcionar, pues mejor te compras un perro asesino, porque si no, dime tú qué haces. 2. La ley dice que va a haber fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado efectivos para garantizar lo que dice la ley, pero no las hay. El ratio víctimas-agentes no lo permite. Si a usted, no hablemos ya de víctimas de violencia de género que puedan haber puesto denuncias falsas o no, este no es el tema. Imaginemos a la persona que realmente le han dado una paliza que le han dejado medio muerta. Quizá no se atreve a denunciar porque sabe que luego no habrá un policía que la defienda. Es decir, a veces la recomendación es, mira, pon tierra de por medio, cógete a tus hijos, desaparece, porque como la denuncia se vuelva a partir, la pulsera no funciona y no hay un agente que te pueda defender. Y esto es lo que ha pasado en los últimos casos. En la gran mayoría de casos de mujeres asesinadas sí que habían denunciado. Y esa denuncia es la que hace saltar la chispa. Es la que hace que ya su expareja dice, pues a por todas. Es absolutamente loco que te digan que si la valoración del riesgo en la solicitud de orden de protección es que hay que fijar un agente de protección de la mujer, es que no se puede, no hay agente de protección de la mujer. Entonces tú dirías, Lucía, ¿y tú qué harías? Pues lo mismo que tiene Estados Unidos o el Reino Unido. Casas de acogida donde tú vas con tus hijos y nadie sabe que estás allí. Pero ¿qué pasa? Que los 2.000 millones de Irene Montero, que deberían haber ido, esos 2.000 millones que se les asignó al Ministerio de Igualdad, más de 2.000, porque eran 525 por 4 años, es decir, 2.100 millones. Nada fue para casas de acogida, iban a talleres de perreo, talleres sobre emputecer la ropa, que hubo uno, monólogos de artistas, como eran las chiquifiestas, talleres de intercambio de parejas, que los hubo, o sea, unas cosas, cualquier barbaridad, excepto casas de acogida. Pues si tú denuncias, te dan una orden de alejamiento que no pueden cumplir porque la pulsera telemática no funciona. Te asignan a un agente que no te pueden poner porque no hay agentes. Y no tienes casa donde irte, ¿qué vas a hacer? No denunciar, claro. Y por último, como los sistemas de gestión procesal son diferentes, si yo denuncio a Manolo, pero luego me voy a vivir a otra comunidad autónoma, la comunidad autónoma no recibe esa denuncia y si llega Manolo a esa comunidad no me avisan. Lo mismo que pasó en el caso del menor asesinado en Langreo. No avisaron de que a ese señor le habían soltado. Entonces, si yo me voy a vivir a otro sitio y me voy a una comunidad autónoma diferente, no me van a avisar tu ex ha salido de la cárcel. La mayoría de colegios de abogados solo tienen un letrado en el turno de oficio para violencia de género, con lo cual, si ya el juzgado está colapsado y encima no hay letrado, o sea, yo no puedo recurrir al abogado, esto se dilata innecesariamente. Entonces, hay una primera instancia, los casos de urgencia, y luego están todos los casos. ¿En qué queda la cosa? Que esto se puede usar si yo, imaginemos, quiero retrasar mi divorcio, por lo que sea, porque no me apetece divorciarme, porque estoy esperando a ver si consigo que me suban la pensión, porque me estoy peleando por el dinero, entonces me conviene poner una denuncia por violencia de género porque el divorcio se retrasará. Si yo soy una víctima que tengo miedo real, paradójicamente no me conviene poner una denuncia. ¿Por qué?
el tema se retrasará, que es lo último que yo quiero, y porque nadie me puede garantizar protección, que viene sobre el papel. A todo esto dirá, bueno, pues tal. Yo no soy política. Yo no soy política. Yo puedo decir una cosa. Lo voy a decir clarísimo, no se case usted estando enamorado. Entonces va a explotar la cabeza. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Vamos a ver, el enamoramiento es limerencia. Son los 3 primeros años de explosión hormonal, velo en los ojos. Después de esos 3 años se pasa a otra fase, que es un amor más estable, en la que ves realmente cómo es esa persona. En los 3 primeros años no lo ves. Si vas a iniciar una pareja, una familia de verdad, acuerdo prenupcial sobre cuál va a ser la distribución de los hijos cuando te divorcies. Fundamental. Separación de bienes. Fundamental. Si ves que las dos... Todo lo primero lo vas a ver los 3 primeros años. Fíjate, tanto hombre como mujer, con quién te vas a casar. Fíjate con quién vas a tener hijos, porque el Estado no lo va a solucionar todo. Hay una parte de responsabilidad individual. Es decir, fíjate en dónde te vas a meter, es todo lo que te puedo decir, porque yo cuando trataba con clientes y me preguntáis ¿por qué dices clientes y no pacientes? Porque mi perspectiva es humanista. Los psicólogos clínicos tienen pacientes. Como yo me especialicé en escritura expresiva, que es humanista, yo tengo clientes. Las personas que vienen a mí, que venían cuando vuelvo a abrir el chiringuito, pues el centro, pues vendrá otra gente. Pues las personas que vienen a mí tienen problemas vivenciales, existenciales, de pareja, de relación, pero no, en la gran mayoría de los casos no estaban diagnosticadas. En la gran mayoría eran mujeres, pero había hombres diagnosticados también. No estaban diagnosticados, habían pasado por otros centros y no les habían diagnosticado nada. Por lo tanto, no era un caso clínico. Bueno, pues cuando venían con unos problemas terroríficos de pareja, invariablemente se habían casado antes de los 3 años. Se habían casado en un momento en el que estaban en el estado de limerencia. ¿Y qué es el estado de limerencia? Pues es un estado mental involuntario en el que hay pasión, excitación, deseo, fascinación, impulsos incontrolables, que viene de una atracción romántica obsesiva. Es lo que sentimos todos en los 3 primeros años, porque hay una serie de hormonas que son oxitocina, norepinefrina, 1, 2, 3, respondo otra vez, adrenalina, etcétera, que hace que al principio tengas esa sensación de y que no calibres. Y además, si la otra persona tiene determinados rasgos de personalidad, narcisismo, psicopatía, maquiavelismo, ya ocultará bien su vida para que no te enteres de cómo es de verdad, pero es difícil que la oculte durante 3 años. Bueno, y después de todo esto, recordaros que puedes donar aquí o aquí, en PayPal o en Buy Me a Coffee, porque aunque el canal se monetiza, no se monetiza tanto. 2, es fundamental que te suscribas si todavía no lo estás, porque tengo un chivato que es el YouTube Studio que me dice que la mayoría de la gente que entra no está suscrita, no se suscribe. Deja un like el que quieras y un comentario el que quieras, incluyendo Hola Reina o lo que te dé la gana. Pero si vas a empezar a hacer comentarios políticos sobre la ley de violencia de género, te ruego que lo hagas con el lenguaje más exquisito posible, porque si no te quitará el comentario YouTube, o te lo tendré que quitar yo para que no me tiren el vídeo. O sea, que nada de barbaridades. Hay formas de ser completamente exquisito a la hora de hablar, como yo lo he demostrado aquí sin decir burradas. Y por último, di de qué color quieres que vaya vestida mañana. Yo sospecho que como ya hemos hecho el rojo, el amarillo y el verde, va a salir el azul, porque los primeros son los primarios, pero que igual quieres naranja o rosa o morado o gris. Y bueno, con esto y un bizcocho, hoy no hay canción porque no me parece que el tema lo requiera, y hasta que a mí me salga del Pinocho.